ver. ¿A dónde llegamos? Tan. Bueno. Hola, buen día, ¿cómo están entonces? Vamos a empezar. A ver. Más viejo. No me acuerdo quién había preguntado el otro día sobre los transportadores en el caso de fototropismo, donde tenía que producir su movimiento lateral de auxinas. No sé si está acá, pero buen día a todos los que se sigan uniendo. Busqué si había alguna información más nueva y encontré que además de activarse lateralmente algunos transportadores en esa otra cara, digamos, de la célula para que haya movimiento lateral, lo otro que se propone y que confirmaron trabajando en algunos mutantes es que también, además de ese movimiento lateral, que se favorece el movimiento basal desde el ápice, pero hacia el lado opuesto a la luz, como que la luz en cierta medida reduce el flujo basal del lado iluminado, pero se mantiene el del lado oscuro, más el movimiento lateral hacen que se curve ese coleóptilo o hipocóptilo hacia la luz. Y después de la parte de que habían preguntado en el caso del maní, hay muchísimos trabajos y digamos, había como una controversia entre la zona que podía percibir la gravedad en el ginóforo, porque algunos decían que era meristema intercalar, donde se percibía la gravedad. Pero digamos, otros proponían otras regiones, pero lo que vieron fue que, digamos, para corroborar o refutar esa hipótesis de que estaba en el meristema intercalar, lo que hicieron, que no está disponible ahora, pero tendría que descargar el artículo, es sacar los granos de almidón en los ginóforos, y vieron que eso no inhibía el crecimiento del órgano, pero reducía la respuesta a la gravedad. Es decir, que se necesitaban
digamos que la percepción de la gravedad estaba dada por esos granos de almidón que están en el ginóforo para percibir la gravedad, pero que eso no tenía efecto sobre el crecimiento. Y en el crecimiento está, digamos, entre las cosas que estudiaron están también las giberelinas, que son lo que vamos a dar ahora, y también hicieron estudios con otras hormonas. Pero, digamos, este no está disponible, tengo que descargar por otra vía. Pero, digamos, esto hay muchos estudios, después voy a buscar más adelante, pero hay algunos ejemplos así de algunas características más, a lo mejor las más llamativas, que están reguladas por las hormonas. Algo también te vamos a ir viendo hoy. Hoy vamos a ver las giberelinas y vamos a empezar por lo menos con las citocininas. Así van teniendo ya un pantallazo más general de todo lo que está participando en la planta para regular su crecimiento. Y bueno, vamos a compartir. Digamos, de estos trabajos sobre hormonas hay muchísimos estudios que se siguen realizando, porque ahora que hay más técnicas moleculares disponibles, se pueden estudiar cosas que antes era imposible. Digamos, los primeros estudios eran o darle la hormona o sacarle la hormona y ver qué le pasaba a la planta. Ahora ya teniendo otras técnicas moleculares se puede ver cómo está regulada esa respuesta, quiénes son los genes responsables, qué interacción hay entre genes, entre proteínas, para ver cómo están interactuando las hormonas al regular una respuesta en la planta. Entonces, digamos, cada vez se va profundizando más, pero hay muchísimo todavía para entender, porque es una regulación compleja. Y, digamos, hay todavía mucho por entender, sobre todo en ese mecanismo regulatorio. Uno ve la respuesta, pero para entender cómo está ocurriendo, porque hay muchos genes que se activa primero una proteína, esa proteína interactúa con otra y determina que haya una cierta respuesta, pero puede ser estimulada o bloqueada por otra proteína que está regulada por otros genes. Entonces, es algo muy complejo sobre lo que todavía se sigue estudiando. Hay mucho todavía por entender. Y vamos a ver, entonces, como les dije, las giberelinas, que, digamos, la primera asociación que ustedes tendrían que tener es que las giberelinas están relacionadas con la elongación celular. Es lo que determina la elongación, el crecimiento en altura, una de las principales, no es la única que determina expansión, pero, digamos, es su efecto más llamativo. Entonces vamos a ver qué son las giberelinas, qué efectos tienen y qué aplicación tendrían en la agricultura. Las auxinas fueron entonces descritas, vimos hacia finales de los años 30, y las giberelinas fueron el segundo grupo de hormonas que se pudo identificar. De las giberelinas existen por lo menos 136 giberelinas dentro de las plantas, muchísimas. Pero ¿qué pasa? Que si bien en este caso todas tienen una estructura más o menos parecida, no todas estas giberelinas son activas. Entonces hay muchas giberelinas, pero algunas son precursores y otras productos de la degradación de las giberelinas activas. A diferencia de las auxinas, donde teníamos muchas moléculas que podían variar un poco en su estructura, pero tenían, digamos,
teniendo la misma actividad biológica. Acá tienen una estructura similar, pero no todas son activas. La síntesis de la giberelina también está, digamos, regulada muy precisamente por un control genético del desarrollo, es decir, en la planta también cuando pasa de la fase vegetativa a la fase reproductiva, y también son hormonas que participan muy notablemente en la respuesta de la planta a ciertas condiciones ambientales. Fueron descubiertas en Japón, en cultivos de arroz, donde algunas plantas estaban infectadas por hongos y exhibían un crecimiento en altura mucho mayor que el resto. Este crecimiento en altura hacía que cuando las panojas estaban llenas, estas plantas eran más susceptibles al vuelco y producía grandes daños en la producción. Este crecimiento estaba dado por un compuesto que producía el hongo, que como el hongo se llama Gibberella fujikuroi, el compuesto que tenían, que estimulaba esta respuesta en las plantas, de ahí salió su nombre, que fueron las gibberelinas. Estas hormonas fueron estudiadas por, digamos, varios grupos, más o menos simultáneamente, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Japón, y habían encontrado compuestos que estimulaban esa elongación, a los que dieron el nombre entonces de ácido gibberélico gibberelinas. Dentro de los cultivos del hongo que se hacían para aislar el compuesto presente, la gibberelina que estaba en mayor proporción era la 3. Y este ácido gibberélico 3 es precisamente el que más se emplea en el comercio, que es más fácil para producir y tiene mucha respuesta en las plantas. Entonces, las primeras pruebas que hicieron era con este compuesto aislado de los hongos, empezar a ver qué efecto tenían en las plantas. Y para eso usaron plantas mutantes enanos y plantas que normalmente crecen en roseta para ver qué pasaba. Entonces, en los mutantes enanos, por ejemplo, acá tenemos de maíz, tenemos el mutante que no produce, nosotros sabemos que no produce gibberelina, era un mutante enano. Al darle gibberelinas, alcanzaba una altura similar a la de las plantas normales con una normal producción de gibberelina. Lo mismo en mutantes enanos de arveja, al darle gibberelina se producía la elongación de los entrenudos. Y en las plantas en roseta también se elongaban los entrenudos y se estimulaba la producción de flores. Entonces empezaron a hacer otros ensayos biológicos para ver si estaban presentes las gibberelinas naturalmente en la planta o si era solo algo que se encontraba en esos hongos. Como la concentración de gibberelinas es muy alta en semillas inmaduras, entonces ese era el material vegetal del que se hacían los extractos para hacer estos ensayos biológicos. Y a medida que se fueron descubriendo nuevas gibberelinas, como la cantidad de moléculas distintas era muy alta, se diseñó un sistema como una nomenclatura que era simplemente ir poniéndole un número en el orden cronológico en el que iban apareciendo. Por eso, como primero se descubrieron las que tenían un efecto en la planta, las gibberelinas activas, en general todas las gibberelinas activas van a tener números bajos, porque son las primeras que se fueron descubriendo. Lo que tienen en común es que tienen un esqueleto de 20 átomos de carbono o bien de 19 átomos de carbono. A esto se pueden agregar grupos funcionales que van a ir
afectando su actividad. En general, si están conjugadas, sabemos que deja de ser una giberelina libre y ya queda como una reserva. Como les decía, los números más bajos en general corresponden a las giberelinas activas y las principales son la 1, la 3, la 4 y la 7, las que tienen más efecto en la planta y las que más se van a emplear. Y son giberelinas con 19 átomos de carbono. Digamos, la característica es que si se encuentra un oxidrilo, digamos un grupo 2 beta oxidrilo, estas se vuelven inactivas. Y la forma, digamos, de las giberelinas, la estructura que tengan, lo que tiene, digamos, la importancia es para que se puedan unir a los receptores que se encuentran en las membranas. Acuérdense que para que una hormona que está en una célula sea percibida por esa célula, desencadene una respuesta, tiene que unirse a un receptor. Si no hay unión, la célula no las percibe. Entonces, las características de la molécula son tales que permiten la unión a los receptores. La síntesis se hace por la vía de los terpenoides y lo que se unen son unidades de isopreno de 5 carbonos, 4 unidades de esta, y ahí nos dan los 20 átomos de carbono que forman las giberelinas. La biosíntesis, que no es necesario que la sepan, pero tiene 3 etapas. La primera, que ocurre en los cloroplastos, donde se unen esas 4 unidades de isopreno de 5 carbonos, dando origen al geranil difosfato, que después se convierte en el N-caureno, que es el precursor de las giberelinas. Es decir, tenemos una primera etapa en los cloroplastos, una segunda en la membrana de los cloroplastos y en el retículo endoplasmático, donde este caureno se convierte en la primer giberelina, y después una tercera etapa en el citoplasma, donde esta giberelina, que es inactiva, se va convirtiendo en otras giberelinas hasta llegar a aquellas que sí tienen actividad en la planta. Esta última etapa es variable de acuerdo no solo a la especie, sino también a qué órgano estamos considerando y a los factores ambientales que determinan o no la síntesis de giberelinas. Entonces tenemos la primera etapa en el cloroplasto, después en la membrana de los cloroplastos o el retículo endoplasmático y finalmente en el citoplasma, la tercera etapa. La biosíntesis de las giberelinas está, como les decía, muy regulada, porque imagínense que si estuviesen presentes en la planta teniendo este efecto sobre la elongación celular, podría ser, digamos, muy perjudicial para el vegetal tener una elongación descontrolada de la planta, produciendo vuelco, plantas que no pueden tenerse en pie. Y entonces, digamos, la regulación, la síntesis y su degradación están muy controladas por ciertas enzimas. Tenemos 3 enzimas principales, 2 que van a permitir el pasaje a las giberelinas, la formación de giberelinas activas, y otra enzima que se encarga de desactivar las giberelinas, es decir, de iniciar, digamos, su degradación, de pasar las formas inactivas. A su vez, la presencia de giberelinas va a estar regulando su síntesis o su degradación. En general, cuando ya están las giberelinas presentes, giberelinas activas presentes en la planta, la respuesta que normalmente se produce es reducir su biosíntesis. Es decir, que una vez que ya están sintetizadas, es como que se frena, hay un feedback negativo que frena la producción de más giberelinas. Y se estimula también su catabolismo para pasarlas ya a una forma inactiva. Entonces se frena la producción y se acelera la degradación para que una vez que ya están y ya actuaron, dejen de tener efecto sobre la planta, evitando el alargamiento celular excesivo.
Entonces hablamos de feedback negativo cuando una vez que ya están las giberelinas se frena la biosíntesis de más hormonas, o bien feedback positivo cuando al estar presentes las giberelinas se acelera su degradación. Son varios los factores ambientales que pueden tener un efecto sobre la síntesis de giberelinas. Entre esos vamos a ver el efecto que tienen la luz, la duración del día y qué efecto va a tener esto sobre la planta, y también la temperatura. Uno de los ejemplos que van a ver en el trabajo práctico de giberelinas, que se van a invertir los trabajos prácticos, en lugar de tener el viernes que viene, van a dar primero el de etileno y giberelinas recién la semana siguiente. Uno de los efectos es el de estimular la germinación. Normalmente las giberelinas estimulan la germinación de muchas especies, pero en el caso de que tengan especies, existen especies que se llaman fotoblásticas positivas, que son aquellas que necesitan presencia de luz para germinar. Este requerimiento se encuentra normalmente en especies que tienen semillas muy chicas, y es una ventaja evolutiva porque si esas semillas muy chicas se encontrasen a gran profundidad en el suelo y se llegase a producir la germinación, al ser tan chicas y tener pocas reservas, esa plantulita que está germinando no alcanzaría a retomar contacto con la luz, agotaría sus reservas y moriría, digamos, antes de hacerse fotosintéticamente activa. Entonces, este requerimiento de luz lo que hace es que estas semillas chicas solo germinen cuando están o en la superficie o muy cerca de la superficie del suelo, donde ya vamos a ver también más adelante están los fitocromos que perciben la luz y hacen que entonces germinen solo cuando están cerca de la superficie, en modo tal de que las reservas que tengan les alcancen para llegar a tomar contacto con la luz, desplegar los cotiledones y volverse fotoautótrofas, digamos, no dependiendo ya de las reservas que tengan las semillas. En esas especies que tienen ese requerimiento de luz, se puede reemplazar esta necesidad de luz dándoles giberelinas que van a estimular esa respuesta en la germinación, reemplazando a un factor ambiental. Cuando veamos floración, también vamos a ver cómo pueden reemplazar también la necesidad de frío para estimular la floración en algunas especies. Participan también en las respuestas de desetiolación, es decir, las plántulas cuando se encuentran germinando en oscuridad producen entrenudos muy largos, hojas muy chicas, porque, digamos, la planta economiza, en este caso, sus reservas, lo poco que puede producir, destinándolo a elongar el tallo, digamos, en un intento de retomar contacto con la luz. Y acá, en estas condiciones, sería prácticamente inútil producir grandes hojas. Si no hay luz, no van a estar fotosintetizando, serían solo órganos que están consumiendo las pocos azúcares que puedan tener y no aportarían nada. Entonces, en general, se mantienen hojas chicas, los entrenudos y largos, hasta que se retoma contacto con la atmósfera. En estas condiciones, las giberelinas que estimulan una gran elongación, participan también el etileno en estas respuestas, al retomar contacto con la luz, se volverían, la respuesta a las giberelinas volvería a ser aquella normal, teniendo ya la longitud de entrenudos normal para la especie cuando están creciendo en condiciones de luz. Participan también, por ejemplo, en la tuberización de papa, también relacionando con con el efecto que tenga la luz sobre la formación de órganos en la planta. En general,
esta formación de tubérculos se estimula cuando los días se van acortando. Entonces, cuando la duración del día es inferior a un cierto umbral, la planta emite señales que estimulan la formación de los tubérculos. Y las gibberelinas ahí también participarían en digamos, indicarle a la planta esa duración del día estimulando la formación de estos órganos de reserva. Dos de las gibberelinas activas, la 1 y la 4, son algunas de las que participan muy activamente en la elongación de los tallos. Acá tienen un ejemplo de, por ejemplo, si tenemos más de 100 gibberelinas, pero fíjense, muchas, como por ejemplo la 1, que es activa, tienen una gran cantidad de precursores, digamos, de otras gibberelinas que las anteceden, pero son inactivas. Tienen la estructura de la gibberelina, pero necesitan sufrir algunos cambios hasta llegar a la forma activa. Y una vez que esta gibberelina actúa, después se inicia su degradación y ahí tenemos otro grupo de gibberelinas que tienen de nuevo una estructura similar, pero que ya no van a ser activas. Conociendo esta vía de biosíntesis, ustedes pueden manipular la expresión o la conversión en gibberelinas activas para si yo quiero una planta que tenga más gibberelinas, o se puede acelerar su degradación. Podemos bloquear la síntesis de auxinas o podemos bloquear su degradación. Entonces, digamos, esto se puede manipular y entonces yo puedo tener plantas que tienen una elongación mayor o plantas que son enanas. Por ejemplo, en álamo se vio que aumentando la biosíntesis de gibberelinas activas, es decir, esta conversión, hay un aumento en la calidad de las fibras del xilema, porque van a tener mayor longitud, y esto puede ser algo deseado, por ejemplo, en la industria de las papeleras. Si yo reduzco esta conversión en gibberelinas activas, puedo tener plantas enanas. La ventaja de las plantas enanas es que ustedes le pueden dar más fertilizantes, por ejemplo, sin el riesgo de que la planta crezca demasiado, tenga gran altura y sea susceptible al vuelco. Esto es algo, digamos, un riesgo en los cereales, porque si tienen más altura por el peso después de la estructura reproductiva, en ciertas condiciones climáticas se puede producir el vuelco y se pierde toda esa cosecha. Al emplear plantas enanas, ustedes pueden dar fertilizantes sin ese riesgo y las plantas soportan mucho mejor condiciones climáticas adversas. Pero, digamos, el riesgo siempre que se trabaje con las hormonas es que como no tienen una sola respuesta sobre la planta, hay que ver qué está pasando en otras características que nos puedan interesar. Por ejemplo, en muchos mutantes enanos hay semillas que no germinan, plantas androestériles, ya vamos a ver por el efecto que tienen las gibberelinas en la formación de anteras y sobre los granos de polen también. Uno de estos casos es, por ejemplo, en un mutante de maíz deficiente en gibberelinas, que al no tener, en este caso, fíjense porque la respuesta varía con las especies. En el caso del maíz, al no tener un nivel suficiente de gibberelinas, produce anteras en lugar de las flores femeninas. Y si se aplican gibberelinas a una planta de maíz normal, no mutante, se producen en muchos casos flores femeninas en el lugar de la panoja de flores masculinas. Es decir, que en el maíz las gibberelinas estimulan la formación de flores femeninas y si no están presentes, se forman flores masculinas. Pero esta es una respuesta característica de la especie. Vamos a ir viendo ahora algunos de los efectos fisiológicos que tienen las gibberelinas.
Uno de ellos, como ya les mencioné, es estimular el crecimiento, la elongación de los tallos. Y esto es lo que, digamos, se ve más claramente cuando tienen plantas enanas a las que se tratan con gibberelinas, en especies, en plantas en roseta, con entrenudos cortos, como se hacía cuando se podía, un trabajo práctico con plantas de lechuga, por ejemplo, estimulando la elongación de entrenudos. En las gramíneas también el efecto de las gibberelinas es notable. Y en estas se estudió bastante, sobre todo en el arroz, porque hay yo ya les había comentado, no me acuerdo en qué clase, una de las variedades que se emplean en Asia de arroz, que se llama el arroz de aguas profundas, tiene esa capacidad de ir elongándose rápidamente a medida que aumenta el nivel del agua. Y llega a elongarse hasta 25 centímetros por día. Es decir, es una respuesta muy rápida y muy clara a las gibberelinas. En esa elongación no están participando solo las gibberelinas, sino que también hay una interacción entre el etileno, que es una de las hormonas que vamos a ver en la clase que viene, que se sintetiza en casi todos los distintos tipos de estrés de la planta, y en este caso están interactuando el etileno y las gibberelinas, haciendo que la planta crezca aceleradamente para que siempre haya contacto con la atmósfera. Como en el arroz se forma erénquima, estas hojas que están en contacto están fotosintetizando, y además, al tener erénquima, hay una difusión más fácil de oxígeno hacia todos los tejidos que están sumergidos, permitiendo que sigan creciendo normalmente. Las gibberelinas, además de estimular la elongación de los tallos, también estimulan elongación en las raíces. Otro de los efectos que tienen, que habíamos hablado, que tienen efectos en el desarrollo de las plantas, es en regular el pasaje de la fase juvenil a la fase adulta. Ese pasaje es, digamos, estas etapas en general están bien diferenciadas en muchas plantas leñosas, donde en la fase juvenil la planta es incapaz de producir estructuras reproductivas, y recién cuando tienen un cierto grado de madurez, cuando tienen una cierta cantidad de años, ahí recién pueden pasar a esa fase reproductiva. Las gibberelinas lo que pueden hacer es acelerar ese desarrollo, ese pasaje a la fase reproductiva. Por ejemplo, en las coníferas, donde a veces pueden pasar hasta 20 años sin que produzcan, sin que pasen a ese cambio de fase, lleguen a la reproducción, y aplicando gibberelinas se puede acortar de muchos años. A lo mejor en plantas de 2 o 3 años ustedes ya pueden tener estructuras florales. Otro ejemplo es, por ejemplo, en el caso de la hiedra, porque digamos, las hormonas se les presentan, como ya les decía la otra vez, las respuestas, digamos, más comunes en el reino vegetal, pero digamos, la regulación es muy precisa va cambiando en cierta medida entre las distintas especies. En el caso de la hiedra, por ejemplo, lo que hacen las gibberelinas es retrasar la floración en las plantas adultas. Entonces, si bien en general promueve el pasaje a la fase reproductiva, no es algo, digamos, no es una regla para todas las especies, sino que hay algunas que tienen una regulación diferente. En este caso tienen un ejemplo de una de las coníferas donde ya en plantas de pocos años se induce la formación de los conos con aplicación de gibberelinas. Las gibberelinas, además de estimular la formación de estructuras reproductivas, tienen un efecto sobre la determinación del sexo de esas estructuras. Entonces, así como les decía,
que ya vamos a ver, después cuando veamos floración volvemos a esto, pueden reemplazar la necesidad de un cierto fotoperíodo para que algunas plantas entren en floración. También en el caso de flores diclino-monoicas, es decir, cuando tienen especies con flores masculinas y femeninas en el mismo pie, el sexo de esas flores individuales pueden estar regulados por, digamos, está regulado hormonalmente. Además de, digamos, están regulados hormonalmente a través de la percepción del estímulo ambiental. Y también participa el estado nutricional. Por ejemplo, en el caso del maíz, si aplicamos giberelinas, habíamos visto que estimulaba la formación de flores femeninas. Se suprime la formación de estambres. Pero en otras especies, como pepino y espinaca, las giberelinas promueven, en cambio, la formación de flores masculinas. En esta determinación del sexo de plantas con flores diclino-monoicas, vamos a ver también el caso del etileno, que es, digamos, la que tiene una respuesta opuesta a las giberelinas, estimulando formación de flores femeninas. Entonces, si estamos hablando de cucurbitáceas, que nosotros queremos que produzcan, en el caso de cucurbitáceas, la planta percibe la longitud del día, las temperaturas, y normalmente produce flores masculinas durante el invierno. Si están creciendo en invierno, producen flores masculinas. Si ustedes quieren obtener frutos de esas plantas para anticipar su cosecha, ustedes tienen que darle algo a la planta como para que perciba la respuesta que tendría con temperaturas más altas. Entonces lo que ustedes pueden hacer es reemplazar ese efecto por una aplicación exógena. Ustedes le dan la hormona y lo que se hace en ese caso es aplicar etileno, que estimula formación de flores femeninas. Entonces ustedes tienen formación de zapallitos, pueden tenerla durante el invierno cuando normalmente no se producirían. En el caso de que ustedes quieran estimular formación de flores masculinas, lo que pueden hacer en muchas especies es aplicar giberelinas. Excepto, por ejemplo, en el caso del maíz, donde tienen tendrían la respuesta opuesta. Por eso, cuando en los trabajos, digamos, con hormonas, hay que ver para la especie si ya hay algo hecho y qué efecto va a tener. Las giberelinas promueven también formación de polen en algunas especies y se vio que, por ejemplo, en los mutantes enanos había menor formación de anteras, es decir, tiene en esas especies un efecto negativo sobre la producción de estructuras masculinas y menor formación de polen. Que se puede recuperar en este caso con una aplicación exógena. En muchos casos, sí, en el mutante, ustedes pueden tener plantas mutantes que son enanas porque no producen suficiente giberelina, entonces no hay suficiente elongación. Pero si ustedes lo que tienen bloqueada es la respuesta a las giberelinas, aunque ustedes le den, no van a tener respuesta. Entonces, en ese caso, los defectos no se pueden recuperar con la aplicación. Digamos, disponibles hay una elevadísima cantidad de mutantes que ya están disponibles y que uno puede emplear para estudiar, realizar estudios fisiológicos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con tomate, hay un centro de recursos genéticos del tomate donde tienen una lista que tendrá, no sé, 400 mutantes monogénicos, es decir, son mutantes que tienen alterado un solo gen. Y dentro de esos tenemos algunos que producen más giberelinas, menos giberelinas, más etileno, menos etileno, que tienen afectado por ahí el transporte de algo y otros que no se conocen dónde está la mutación, pero se ve un efecto en la planta. Entonces,
cuando ustedes tienen esta posibilidad, ustedes pueden emplear, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto que tienen las gibberelinas en el fruto, y entonces consigo un mutante que produce menos gibberelinas y uno que produce más gibberelinas y una planta normal. Y voy viendo qué va ocurriendo en un caso y en el otro. Estos mutantes tienen, digamos, son muy útiles para entender ese efecto que tienen las hormonas en un cierto proceso, porque ustedes mantienen todo igual y cambian solo ese factor. Y también para estudiar la interacción entre varias hormonas. Por ejemplo, yo tengo una que no produce gibberelina y veo qué pasa cuando le doy auxinas, cuando le saco las auxinas, y eso les da una idea de cómo van a estar interactuando. En Arabidopsis, que es una de las plantas más estudiadas, es la más estudiada en laboratorio, lo que se vio es que al tener menor cantidad de gibberelinas, además del efecto que habíamos visto eso sobre la formación del polen, también había una inhibición en el crecimiento del tubo polínico. Y esto, digamos, sería lógico porque si pensamos que el tubo polínico tiene que crecer rápido, hasta para llegar al óvulo, mientras el óvulo está receptivo, digamos, y sabemos que las gibberelinas estimulan la elongación celular, digamos, sería lógico pensar que participen en ese proceso. Habíamos visto en la clase pasada el efecto de las auxinas que podían reemplazar a la fecundación para obtener frutos partenocárpicos, es decir, sin semillas, porque estimulaban ese crecimiento del fruto. Las gibberelinas también promueven la fructificación y la partenocarpia. En el caso en que las auxinas, en muchos casos cuando las auxinas no tienen efecto. Habíamos visto en el caso de auxinas que en general funcionaban muy bien en aquellos frutos que normalmente tienen muchos óvulos, como el tomate, como el higo, las frutillas. En el caso de las gibberelinas se aplican, digamos, con bastante éxito en el peral, por ejemplo, para frutos partenocárpicos. Y una de sus aplicaciones principales es en la vid, donde produce no solo frutos más grandes que se expanden más, sino que los racimos también son más laxos, están menos apretadas las frutas entre sí, y eso reduce las infecciones fúngicas al permitir una mayor aireación entre los frutos. Es decir, tienen una doble ventaja. Como habíamos mencionado, también promueven la formación y la germinación de semillas en los mutantes que producen menos gibberelinas. En general hay un porcentaje más elevado de semillas que abortan. Y en este caso, para recuperar esas semillas, ahí sí no funciona muy bien la aplicación externa de auxinas, porque en general no entran bien, no atraviesan bien las cubiertas seminales de las semillas en formación, y entonces no se puede recuperar a esas semillas que van a abortar. Les había mencionado que en algunas especies con semillas muy pequeñas se necesitan gibberelinas, bueno, no, se necesita luz para germinar, y que esta luz, esa necesidad de luz se puede recuperar haciéndole una aplicación con gibberelinas. A ver, ¿qué toqué? Bueno, ahí está. Vamos a ver más adelante otro ejemplo de cómo las gibberelinas estimulan esa germinación, que en realidad es induciendo la actividad, aumentando la producción y la actividad de enzimas hidrolíticas como la alfa-amilasa, que van a ir degradando. Ahora ya vemos esto en preciso. Van a estimular la producción de estas amilasas de enzimas hidrolíticas que van a degradar las reservas que tenga esa semilla, dejándolas en forma de azúcares más simples que después la semilla los aprovecha en esa primer fase de la germinación, cuando depende para crecer de las reservas que tenga.
Este efecto es muy notable en los cereales, donde tenemos que el embrión es el lugar donde se sintetizan las giberelinas y es también un lugar de respuesta a las giberelinas. Y el estrato de aleuronas es simplemente un lugar que responde a las giberelinas. Lo que ocurre es que las giberelinas que se sintetizan en el embrión van a hacer que este estrato de aleuronas produzca enzimas, que produzca las amilasas, que van a degradar las reservas y van a ser aprovechadas por este embrión que va a respirarlas en esa primera etapa. Y además, el embrión también es un lugar de respuesta a las giberelinas, donde estas van a permitir su elongación, permitiendo la germinación, es decir, permite la elongación de la radícula, que consideramos una semilla germinada cuando la radícula sale de la cubierta seminal, y la elongación del coleóptilo en esas primeras etapas de la germinación. Entonces, en el embrión yo tengo producción de giberelinas que van hacia este estrato de aleuronas. Las aleuronas producen alfa-amilasas que degradan este endosperma. Este almidón queda en azúcares más simples que son aprovechados por el embrión que está creciendo, donde además las giberelinas estimulan su elongación, permitiendo su germinación y sus primeras fases de vida ya como plántula. ¿Cómo actúan las giberelinas? Bueno, dentro del meristema apical caulinar, digamos, hay regiones donde las giberelinas tienen que encontrarse en muy baja proporción, porque si no alterarían el normal funcionamiento de ese meristema. Es decir, que existen regiones del meristema donde las células se tienen que dividir en todos los planos para producir ese suficiente número de células que va a dar origen a los distintos órganos. En este caso, las giberelinas lo que estimulan es la producción de microfibrillas en forma transversal a la pared. Es decir, es como si a la célula se le colocasen como cinturones y de esa manera, a ver, bueno, supongamos que acá tenemos nuestra célula. Si la giberelina estimula la disposición de microfibrillas en forma transversal al eje principal, fíjense que así lateralmente no podría aumentar ya de tamaño esta célula porque tiene estas microfibrillas que la mantienen rígida. En cambio, sí se puede elongar. A ver. Esta zona sí se puede elongar. Y eso es lo que hace que las células, como respuesta a las giberelinas, digamos, se elonguen principalmente en un eje. Cuando estamos hablando del tallo. No es lo mismo para cualquier órgano, pero en el caso del tallo, estimularían esta elongación en un sentido. Por este motivo es necesario que en esa región meristemática el contenido de giberelina sea bajo para que no se estimule esta respuesta en esa zona donde se necesita una alta división celular en distintos planos y expansión después en distintos planos. Entonces, en general, hay un bajo contenido de giberelinas en esa región más precisa, pero no en las células que ya derivan, donde ahí ya, si son células que van a ser parte de tallo, parte de la hoja, sí ya empiezan a actuar las giberelinas. Las giberelinas estimulan también en cierta medida la división celular y la elongación, promoviendo un aumento en el número y en el tamaño de las células en muchos órganos. Por ejemplo, en
en el meristema basal de esas plantas en roseta que tienen entrenudos muy cortos, esas plantas normalmente lo que hacen es responder a la longitud del día. Cuando los días se alargan y superan un cierto umbral, esas plantas, esos entrenudos comienzan a alargarse y las plantas normalmente emiten su escapo floral. Las gibberelinas lo que hacen es estimular esa mitosis, reemplazan a la duración del día y, digamos, en caso de nosotros las apliquemos, puede reemplazar esa longitud del día y empieza ya antes la mitosis, la división celular en esos meristemas basales, y se produce esa elongación de entrenudos y emisión del escapo floral. Y lo mismo, lo que habíamos visto en ese meristema intercalar en el arroz que se cultivan en aguas de mayor profundidad, las gibberelinas son las que están estimulando esa actividad del meristema. Las gibberelinas no tienen efecto sobre parámetros osmóticos, es decir, que no causan un movimiento de solutos que determine la expansión celular, sino que lo que hacen es influir sobre de nuevo, así como no en forma, no acidificando la pared como las auxinas, pero también promueven la relajación de las microfibrillas a través de la acción de las expansinas de nuevo. Es decir, estimulan la expansión, el crecimiento celular, actuando sobre las enzimas que van a relajar las microfibrillas de celulosa y permiten que la célula, cuando hay presión de turgencia, pueda aumentar de tamaño. Así como las auxinas al aplicarlas empezaban a actuar después de unos 15 minutos aproximadamente, en el caso de las gibberelinas el tiempo basal que se necesita para que empiecen a actuar es un poco mayor. Desde unos 40 minutos hasta 2 o 3 horas se necesitan para que tengan acción. Es decir, que el mecanismo ya no es el mismo que el de las auxinas. Pero lo que tienen en común es que también activan a las expansinas, y son enzimas, algunas de las enzimas que producen la relajación de las paredes celulares. Entre las gibberelinas y las auxinas hay una interacción estrecha que depende mucho de la especie y del órgano que estemos considerando. Por ejemplo, las auxinas estimulan la biosíntesis de gibberelinas, es decir, la conversión de gibberelinas inactivas a gibberelinas activas. Y también toda la señalización, es decir, toda la transmisión de mensajes que hay desde que una gibberelina es percibida hasta que tenemos la respuesta en la planta. Y fíjense que esto es en arveja, no solo se vio que estimula la conversión en gibberelinas activas, sino que también el ácido indolacético bloquea la degradación de las gibberelinas, lo que estimula una mayor acción de esas hormonas. Buenísimo. Ahora vemos algunas de las aplicaciones que tienen las gibberelinas. De estas, la que más se emplea es el ácido gibberélico 3, que es la que más se produce en mayor cantidad comercialmente, es la más abundante y entonces tiene menor costo también. Las gibberelinas 4 y las 7 se emplean en algunos cultivos, pero digamos son más difíciles para obtener y tienen mayor precio. En el caso de que se trabaje con la vid y se busque, por ejemplo, aumentar el tamaño de los frutos sin semilla, lo que se hace es aplicar el ácido gibberélico 3
ese fruto comienza, digamos, lo convierte en un destino más fuerte, entonces atrae más carbohidratos y además tiene efecto sobre los pedicelos, entonces como habíamos visto, haciéndolos más largos, que el racimo sea más laxo, entonces las frutas se pueden airear más, no son tan comprimidas y se reduce el ataque de patógenos. Entonces tienen la ventaja de que aumenta el tamaño del fruto, pero también mejora su calidad fitosanitaria. En el caso de producción de cerezas, por ejemplo, se emplean para aumentar el tamaño de los frutos porque tienen un efecto aumentando el tamaño de las células. En peral y manzano se emplea, por ejemplo, el ácido giberélico 4 para hacer más uniforme la producción y estimula la formación de yemas florales. En caso de que no haya o haya fallas en la fecundación, se pueden formar frutos partenocárpicos aplicando también giberelinas en ese caso. La 3 se usa, por ejemplo, en naranjos y mandarinos, retrasando el envejecimiento de la corteza, pero en otros citrus, como en el limón, lo que hace es sincronizar la maduración y aumenta el tamaño del fruto. Digamos, las aplicaciones dependen mucho de la especie. Estos son algunos ejemplos así, pero van a ver que para cada especie van a tener ciertas giberelinas que van a actuar, el momento en el que apliquen va a variar y la respuesta que vayan a tener también va cambiando. En caña de azúcar, por ejemplo, si las temperaturas son muy bajas y la planta crece poco, los entrenudos son cortos, ustedes pueden aumentar la elongación con aplicación de giberelinas, de modo tal de tener entrenudos suficientemente largos que puedan acumular más sacarosa. Y una de las aplicaciones industriales de las giberelinas es en la producción de cerveza, por ejemplo, donde se usa este efecto que tienen en la germinación, en la degradación de granos de almidón. Y lo que hacen es imbibir los granos, es decir, para estimular la germinación. En ese momento les pueden dar, es donde se aplican las giberelinas para estimular la síntesis de enzimas que van a degradar las reservas de almidón, van a producir azúcares simples, principalmente la maltosa, que después es fermentada por levaduras en una fermentación alcohólica produciendo el alcohol. Y así como vemos que las giberelinas estimulan la elongación, existen situaciones en las que nosotros no queremos que estén actuando y para eso, en esas condiciones, podemos usar un grupo de reguladores de crecimiento que se llaman retardantes del crecimiento, los retardantes que no se tienen que confundir con los inhibidores. Los retardantes del crecimiento son compuestos que inhiben la síntesis de auxinas. Son todos sintéticos. Son compuestos sintéticos, no están normalmente presentes en las plantas, pero fueron desarrollados para inhibir la síntesis de giberelinas e inhibir sus efectos. Y, digamos, se emplean en ciertas situaciones donde nos interesa frenar el crecimiento o la elongación de las plantas. Tienen muchísimos efectos que pueden ser de interés, acortando los entrenudos y, por ejemplo, teniendo plantas más bajas, que sean menos susceptibles al vuelco. Estas plantas más chicas pueden ser más tolerantes también a la sequía. En algunos casos se vio que toleran mejor temperaturas extremas y salinidad. Esta inhibición puede estimular, digamos, hace como las plantas más compactas y estimula la formación de yemas florales en algunas leñosas. Puede aumentar la resistencia a insectos y enfermedades al tener
órganos más chicos, hojas más chicas, se reduce la transpiración y esto tiene relación también con su mayor tolerancia a la sequía. Una de las aplicaciones, bueno, además de esta de reducir el vuelco en muchos cereales, donde se aplica normalmente el CCC en aspersión, es el de obtener plantas ornamentales más compactas. Ustedes seguramente, bueno, no sé si habrán visto, por ejemplo, las estrellas federales, cuando uno va y las compra, es una plantita bien compacta, con todas las brácteas rojas, hermosas. Después cuando uno la tiene en la casa, se hace una rama larguísima de entrenudos y después recién en el extremo tienen unas hojas y las brácteas rojas. Digamos, eso comercialmente ustedes pueden mantener la planta más compacta, más densa, más redondeada, haciéndola más interesante, aplicando estos inhibidores de la elongación. Lo mismo, por ejemplo, en azaleas, en plantas que ustedes quieran mantener compactas con otra estructura. Pueden promover el desarrollo radical. En algunas especies adelanta un poco, algunas semanas, la floración. Y estas hojas más chicas que se hacen en general son de un verde más oscuro, como con mayor contenido de clorofila. Y puede tener la ventaja esta también de tener plantas más compactas, reduciendo en frutales, por ejemplo, la necesidad de realizar podas, frenando un poco el desarrollo vegetativo y aumentando la proporción entre formación de frutos y parte vegetativa. Por ejemplo, en algodón también se pueden emplear, en caso que sean suelos muy ricos, que estimulen un crecimiento exagerado de la planta, pueden obtener plantas un poco más compactas con la aplicación de estos reguladores. Los más empleados son el CCC o cloruro de clorocolina, que se emplea, por ejemplo, en cereales para reducir la altura y reducir la incidencia del vuelco. Y el paclobutrazol, el CCC se aplica en aspersiones. Y el paclobutrazol, que ustedes lo van a emplear en el trabajo práctico, que se aplica principalmente por riego. Entonces ustedes le dan al suelo y la planta se hace más compacta. El riesgo de este es que puede durar hasta varios meses en el suelo, y entonces si después ustedes ponen otro cultivo o emplean el suelo para otra cosa que quieran que crezca, por ahí puede permanecer enana porque permanece el paclobutrazol activo. Otros compuestos que inhiben la acción de las gibberelinas son, por ejemplo, diaminocida, el uniconazol también se emplea bastante, nosotros lo usamos en el laboratorio, el calcio peroxadiona, ansimidol, digamos, son todos compuestos sintéticos que inhiben la síntesis de las auxinas, de las gibberelinas, perdón. La bibliografía es, digamos, similar a lo de la clase pasada. Yo principalmente la saco de Altais, pero como les decía, digamos, de la parte hormonal hay mucho que se sigue estudiando y se siguen entendiendo más precisamente los mecanismos, pero ya eso escapa a la finalidad de nuestro curso, donde es principalmente ver qué efecto tienen en la planta y cómo ustedes podrían usar eso para la producción agrícola. Como les dije en la otra clase, si por ahí hay alguna respuesta en particular que les interese, me avisan y la busco para ver qué cosas nuevas hay de ese tema. Sí, para los ejemplos, recuerden, tienen en el libro de Montaldi, el más gordito, el más viejo, tienen un capítulo solo dedicado a aplicaciones de reguladores de crecimiento en la agricultura, si quieren buscar más ejemplos de algunos de estos, y este libro, el Weaver, que es específicamente de reguladores de crecimiento con millones de ejemplos que por ahí les podrían interesar. Bueno, si les parece, hacemos una pausa y después vemos por lo menos
una parte de citosininas. ¿Sí? Sí. Decime. Sí, en este caso de las únicas que tienen un transporte específico polar son las auxinas. En el caso de las giberelinas no tienen un transporte específico, no es polar, sino que se distribuyen simplemente en la planta. Digamos, en general las regiones donde se sintetizan más son regiones de tejidos más jóvenes, pero se pueden sintetizar en hojas jóvenes, en frutos, pueden estar en los tallos, se sintetizan, digamos, una gran variedad de órganos. No es tan preciso a lo mejor como en las auxinas. Y por eso también el transporte no es polar. Se puede realizar en distintas direcciones, no hay una regulación en ese sentido. Las únicas que tienen transporte polar son las auxinas. El resto de las hormonas se pueden mover de célula a célula, digamos, en cualquier dirección. No tienen ya ese único sentido que teníamos en el caso de las auxinas. De nada. Creí, pero no, se ve que no. Por ahí saqué la... A ver. Habré sacado, sí, la... Bueno, acá, a ver. Espera. Ay, ¿dónde está? Acá. Está medio chiquita, mejor así nomás. Bueno, acá tiene más o menos. Acá está plegada ya la molécula, digamos. Pero acá estaría la estructura con todos sus 19 o 20 carbonos, dependiendo de la giberelina. Ahí ya. Lo que pasa es que estaba chiquitito. Ahí ya está toda plegada, digamos, con todos sus. Esta tiene con todos sus 20 carbonos. Pero no tienen, no es ya como esa regulación como en el caso de las auxinas. Solo las auxinas tienen ese transporte específico, tienen esa necesidad de protonarse para ingresar. Bueno, no solo. Esa característica la vamos a ver también precisamente en el ácido abscísico. Pero solo, digamos, de los que promueven el crecimiento, solo en las auxinas encontramos ese transporte polar y esa característica de que pueden entrar por cualquier lado, pero pueden salir solo donde tengan esos transportadores que permiten la salida, esos pin que permiten la salida de la molécula de una célula. ¿Está? Bueno, una breve pausa hasta las 9:15 y ahí seguimos con las citosininas.